Recuerdos de un desplazado. Capítulo 13. Peregrinos. Pocos días después, sintiendo el ahogo de la ausencia de mi hermana, se pudo apreciar en ese tiempo en la vereda las sombras oscuras de un eclipse, esas que rara vez se ven a las 3 de la tarde, donde se atraviesa la luna frente al sol. Se veían los pájaros volando buscando sus nidos, las gallinas corriendo hacia sus árboles, como acostumbraban para dormir en su descanso. Y pasado unos 5 minutos, nuevamente el sol lanzaba sus rayos luminosos atravesando las tímidas nubes, volviendo el orden, el calor y la claridad del día. Esas son las inevitables circunstancias externas de la naturaleza. Y al poco tiempo las gallinas, como sorprendidas, con incertidumbre, regresan sus patas a la tierra a seguir sus rutinas, cabizbajas, buscando lombrices e insectos. Y al finalizar, como es habitual, se oscurece y nuevamente las aves van en busca de sus nidos y las gallinas al árbol a refugiarse. Nosotros, como familia desplazada, ya habíamos invernado lo suficiente para poder volar de aquel lugar de la vereda de Río Seco. Mas como es habitual, no se quiere despegar las alas y sintiendo el viento en nuestra contra, pero cierto día nos dijeron, ya es suficiente, miren para dónde irse. Había que levantar la mirada y ver que la tierra es ancha y espaciosa. Hay muchos lugares. Y con el pesar de que este mundo se fragmenta en la propiedad privada y no poseíamos ningún título de legítima propiedad. La verdad es que estar sin casa propia, donde meter la cabeza y sin esperanza de obtenerla en Colombia, es pobreza aterradora. Aunque habrá opiniones diferentes, tener una casa o una parcela no es vanidad, es una necesidad apremiante. En definitiva, es evitarse dolores de cabeza, estrés, preocupaciones y, como decía mi madre, las visitas cuando se perpetúan, el huésped con el paso del tiempo llega a ser el arrimado y su aroma perderá el olor agradable. Dicen que los enviados son ángeles. Pues en esa semana llegó Miguel, mi querido hermano, aquel que siempre nos hablaba del libro de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y de vez en cuando nos narraba historias de la palabra de Dios. Nos dijo que le habían ofrecido un trabajo de administrar una finca muy grande. Nos contó que caminando a pie nos llevaría 4 horas por un camino de herradura, atravesando un extremo de la cordillera. Entonces mi madre comprendió que era el tiempo de recoger las pocas pertenencias, soltar las cuerdas de las estacas de nuestra tienda para sembrarlas en otro lugar. Yo, aún de niño, he detestado los trasteos, pues, aún siendo pocas las pertenencias útiles, nos aferramos a cargar sobre nuestras espaldas pesadas cargas de cosas por si algún caso se llegara a necesitar algún día. A los 3 días siguientes, partimos camino por la cordillera, cuesta arriba por un camino empinado, arriando 4 bestias que nos habían prestado de la finca que Miguel iba a administrar.
Aún echábamos de menos la ausencia de mi hermana Yolanda. Quizás el tiempo nos estaba enseñando la realidad en la que un día los caminos estrechos de la amistad y la hermandad se van enfilando, tomando la trayectoria donde no volverán a ser iguales, pues cada vida es un camino separado, individual, con sus propias decisiones y consecuencias. Mi madre había visto volar sus hijos como polluelos de águilas, y solo quedaban dos en el nido, Eduardo y yo. Ella nunca dijo nada sobre la soledad y la incertidumbre que de pronto sentía. Al llegar a la cima de la colina, con el sudor a flor de piel, los pulmones agitados, con los latidos del corazón acelerados, mis ojos se fijaron en una sabana que se extendía en una alfombra verde. Era otro paisaje de colección en la cual la mente se deleita. Permanecí allí de pie, no por el cansancio, más bien por saciar la vista, y mis pies quedaron sembrados por unos minutos en aquella tierra en la cual se observaba en su extensión los postes de las cercas en hileras entrelazados por cables de alambre, dando la separación de un campo al otro, de potrero a potrero. Se veía un desfile de palmeras de gruesos troncos, asemejándose a un ejército de Goliat inmóviles. También muchos árboles, robustos, bien nutridos, y cerca estaba entre nuestra vista un árbol de naranjas, sus ramas dobladas por el peso de la abundancia de los frutos, y al comerlas, su dulce sabor que refrescó y reanimó nuestros cuerpos cansados. Comprendimos que era tiempo de abundante cosecha. Al estar bajo el árbol de naranja, se observaba a nuestros pies frutos podridos con la fragancia ácida y vinagre, e insectos absorbiendo los nutrientes de aquellos frutos mordisqueados por animales. Avanzamos por la pequeña sabana y se apreciaba los árboles de guayaba con su exquisito sabor a dulce de fruta madura, los árboles de mangos con sus frutos verdes, amarillentos y rojizos, también los árboles frondosos con frutos de mamoncillos y muchos más árboles de frutas apetitosas como la pomarrosa, la guanábana, las guamas y muchas más. En eso comentaban los jornaleros que en esta finca no se necesitaba sembrar árboles frutales, pues estos árboles nacían y crecían más rápido que las malezas, que esas hierbas malas. Nos dijeron algunos campesinos: los árboles frutales crecen como se les antoja y da fruto de tal manera que caen al suelo y nutren sus raíces. Para nosotros esto fue evidente a nuestra vista, ya que al poco tiempo comprobamos que era tanta la cosecha que con mi hermano Eduardo nos pasábamos las primeras horas del día trepados en los árboles comiendo de los frutos, y como niños nos volvimos exquisitos. Seleccionábamos las frutas, ya no nos parecía tan deliciosas como antes, y es que hay tiempos cuando la abundancia llega y el desgano toca la puerta y abrimos el portón para que entre la insatisfacción. Lo nuevo trae cambios y debemos adaptarnos con sensibilidad y recibirlos tal como llegan, pues de alguna forma
es por la providencia de alguien que constituye y escribe la historia de manera personal y también sitúa en el ajedrez las fichas para realizar la batalla. Al poco rato llegamos a una casa construida con madera de cedro, con tablas bien cortadas, pues sus paredes estaban bien estructuradas, el techo de teja de ternit teñido de rojo, los pisos de la casa en cemento de color gris esmaltado, y allá afuera se escuchaba el algarabán de los patos y los gansos, que uno tras otro se lanzaban a la gran laguna que quedaba a 20 pasos de la casa. Las aguas de la laguna eran oscuras y profundas, contenía como plagas de miles de truchas pequeñas que al calentar el sol asomaban coloreándola de un negro en su gran extensión. En un pequeño extremo de la laguna estaba el corral de ordeño, con su enramada, sus pisos fundidos en piedra y cemento. En el centro del corral de ordeño, el palo que llamaban el botalón, grueso y firme, levantado, erguido, que sirve para amarrar y domar el ganado. Se respiraba el olor característico del estiércol y orines del ganado, que por una zanja iba a dar a las aguas de la gran laguna. En verdad, la finca se caracterizaba por ser de las más bonitas de la región. Tenía ganado vacuno, también lechero, terneros de engorde, y como solía decir mi hermano Miguel, la mano de Dios nos había traído a este lugar espacioso y ancho.